Interesantes. ¿Cómo Pablo? ¿Qué tal? Bien. Buenos días, muchas gracias por recibirme, muchas gracias Ané, muchas gracias Guille y bueno, saludo a toda la audiencia. Yo decía, te lo pregunté fuera del aire, te dije, pará, no me lo contés, vamos a hablarlo bien al aire. ¿Qué es lo que más te sorprendió o qué es más lo que los sorprendieron a ustedes respecto a este relevamiento? Bien, nosotros llevamos adelante un relevamiento, mediados de julio comenzó, durante gran parte de ese mes y parte de agosto. El tiempo restante nos llevó a sistematizar toda la data, pues se relevaron 171 viviendas de la ciudad de Santa Fe y de un barrio en particular de Recreo que es Campo San José, en donde vive una comunidad mocoví, en donde se llevó adelante una encuesta amplia, una encuesta que tenía más de 50 preguntas, en donde se vivían una primera parte de salud, por así decirlo, en términos o como la provisión de servicios, el acceso a esos servicios o los ingresos que terminan impactando sobre el fenómeno de salud, y lo mismo sobre situaciones del barrio, por ejemplo en contexto de situación de hacinamiento, de presencia de basura, presencia de humo, que impactan directamente sobre la salud de las personas. Y después, sí, el 50% o más de las preguntas eran vinculadas en términos de salud puntualmente. Más allá, o antes de entrar en los datos, a mí me interesaría destacar por qué hacíamos este relevamiento. Nosotros creemos que es necesario conocer la situación de principalmente los barrios populares en cuanto al acceso a la salud, o la situación de salud de las personas y por ende del pueblo. En primer lugar, por la política que se está llevando adelante a nivel nacional este gobierno. Nosotros lo caracterizamos con dos simples cuestiones, que es un gobierno de miseria planificada y de deshumanización. La miseria planificada porque entendemos que las políticas públicas están rompiendo todo el tejido político, económico, social, y en el cual no soy un experto para meterme, pero lo tenemos muy en claro. Eso se ve muy nítidamente, y que eso sí impacta en salud, en el repliegue del financiamiento de salud hacia las provincias, y que ahí ciertas provincias lo pueden afrontar de mejor manera, por ejemplo, soportar y sostener el sistema de salud, a diferencia de otras, la gran desigualdad que tenemos en Argentina interprovincialmente. Hablábamos recién de que el sistema de salud santafesino parte de un piso, capaz comparado con Córdoba, con Mendoza, me animo a decir, con... Entonces hablábamos fuera del aire, digo, porque el que está escuchando dice, no los escucha esa parte. Fuera del aire el comentario fue ese, que Santa Fe, Córdoba, algún sector de Buenos Aires, somos unos privilegiados en salud, pero tenemos deficiencias. Tiene un piso un poco más alto que hace que este repliegue del gobierno nacional pueda ser, en cierta parte, ya vamos a meternos un poco en eso, soportado por los gobiernos provinciales, a diferencia, no sé, de las provincias del Norte Grande, por ejemplo. Pero bueno, también hay miseria planificada, por ejemplo, en las cuestiones de política sanitaria, ya metiéndonos en el tema. Por ejemplo, en la desregulación de la ANMAT. La regulación de la ANMAT ha permitido, o es una causa principal, en lo que estamos viendo las causas del fentanilo. Todavía la justicia lo está investigando, no llegamos todavía al fondo de eso, en donde hay casi de 100 muertes, producto de que se replegó el Estado Nacional, en este caso la ANMAT, en, por ejemplo, regular y controlar la producción de medicamentos. Es algo muy particular. Y a veces... Y ahí vamos con la otra línea, la otra caracterización que hacemos el gobierno nacional, que es la deshumanización. No significa grandes o no afecta tanto al presupuesto, por ejemplo, de regular la ANMAT, o más aún, si nos metemos en un tema puntual, y puede ser uno de los temas que podemos empezar a hablar en términos de salud, es, por ejemplo, recortar las pensiones por discapacidad, que lo estamos viviendo, se está dando en estos últimos meses, de personas que tienen que trasladarse 300 kilómetros para hacer una auditoría, porque se le cae la pensión por discapacidad de 300.000 pesos nomás. Y bien, eso los datos lo demuestran, porque muchos funcionarios del gobierno nacional han salido a bancar esa medida, porque la población con discapacidad está sobre representada y por ende hay muchos certificados de discapacidad y eso habilita que haya muchas pensiones, por ejemplo. Pero bueno, eso, los datos de los últimos informes de los ministerios de salud de todas las gestiones últimas dan cuenta que eso no es así, nuestro relevamiento tampoco. Entonces digo, eso es para destacar que no solamente hay un gobierno que quiera llevar adelante medidas políticas que ya hemos visto en nuestro país,
pero que acá encarnan ya una crueldad que impacta de forma directa en cada una de las personas de nuestro pueblo argentino. Y que bueno, esa es un poco la idea del reglamento, y a eso iba con esta breve introducción, era demostrar el impacto de esas políticas nacionales, y bueno, y cómo son soportadas, o cuánto pueden aún más profundizarse si el gobierno provincial, por ejemplo, no afronta de la mejor manera esta crisis que estamos viviendo. Una de las cuestiones que se desprende fácilmente es la situación laboral, de la cual también soy parte. El recorte en el salario real del trabajador de salud es un 25% más en este año y medio, trabajadores que dependen de la administración pública provincial. Entonces eso es importante destacarlo, también porque y ahí ya metiéndonos los datos duros, vuelvo a repetir, hicimos un relevamiento en 5 barrios del Gran Santa Fe, en donde se consideraron 171 viviendas en total, y 2/3 de esas, 66%, refirieron haber tenido un inconveniente a la hora de acudir a un centro de salud, ya sea público, privado, que sea. O sea, 2/3. El factor más mencionado es la falta de turnos. Sí. Eso da cuenta un poco de la dificultad de gestionar turnos o brindar turnos a la persona que quiera acceder al sistema de salud. Ese 66% o ese 2/3 aumenta 2 puntos, 10 puntos mejor dicho, 76% se va si consideramos solo la población que tiene cobertura pública de salud en este relevamiento. Es decir, tenés 10 puntos más de probabilidades de tener una dificultad en el acceso si tenés solo cobertura pública de salud. Eso me parece importante destacar. Y otro que no fue uno de los más mencionados, pero sí aparece en cuanto a la dificultad del acceso, fue el maltrato. Maltrato, o sea, y acá quiero poner un signo de exclamación en términos de esto que decía recién de la crueldad y la deshumanización de este gobierno nacional, que creo que forma parte del contexto en el cual se está dando esto. Nosotros ante eso queremos llevar adelante una respuesta humanista, en el sentido de, pongamos el ejemplo de cualquiera de nosotros que va al médico o a algún profesional de salud a atenderse por una situación de enfermedad y lo maltratan. O sea, el 15% refirió a esa problemática, es alto. Y ahí nos tiene que interpelar un poco a quienes trabajamos en salud, porque no solamente todo es la atención, por así decirlo, y solucionar el inconveniente en términos de salud y enfermedad de las personas, sino el cuidado desde el punto de vista humano. ¿Eso fue lo que más sorprendió? O por la primera pregunta que te decía era, ¿qué es lo que más les sorprendió respecto a la encuesta? Bien, sin salir de ese tema, ahí se desprende otro factor importante de los 5 relevamientos, de los 5 barrios en donde llevamos adelante el relevamiento, y producto de este problema que decía yo en el acceso, que 2/3 han mencionado dificultad en acceder al sistema de salud. En 3 de los 5 barrios han mencionado una nueva forma de trabajo, le decimos nosotros, que es el sacador de turnos. En los centros de salud, muchas veces la puerta se abre a las 7, 7:30, y a las 8 te quedas sin turno. Ya sea si quería ir al pediatra, el médico clínico, te quería hacer un estudio. ¿Qué sucede? La creatividad argentina de la que no estamos exentos. Está el muchacho del barrio que se levanta a las 2, 3 de la mañana, se lleva el DNI de la vecina, del vecino enfrente, de la hija de Pepita, de Juancita, de Doña Rosa, se lleva 5 DNI para sacar turno, estás toda la noche ahí esperando, a las 7 de la mañana cuando abren la puerta del centro de salud, el primero en la fila y puede sacar los turnos y vende, no sé, 10.000 pesos, 15.000 pesos el turno. Porque quienes éramos chicos en los 90 escuchábamos de esas historias, de los sacaturnos o los hacedores de cola en ciertos lugares burocráticos donde hacía falta esperar mucho tiempo, y de alguna manera vuelve todo eso. Vuelve la parte de miseria planificada. Yo eso es lo que quiero decir, que justamente el neoliberalismo lo que hizo, me parece, fue profundizar aún más la hiperfragmentación que existe en la sociedad, en donde no solo nos peleemos entre diferentes sectores sociales, sino, o el médico con el paciente, sino entre los pacientes, en este caso, entre los vecinos para sacar el turno. Es una locura. Y sumado a esa miseria planificada que volvió, se le suma esto de fenómeno de la crueldad, que decimos nosotros, la deshumanización. Y ahí creo que es mucho más profundo el inconveniente comparado con los 90 en términos de, bueno, volviendo o relacionándolo con los datos que nos dio, en 1 de cada 2 viviendas, vuelvo a repetir, de las 171 viviendas que se encuestaron, 1 de cada 2 ha tenido o tiene un problema de consumo problemático intrahogar. Esto es
también un dato increíble, o sea, el 50% de la vivienda... A mí me sorprendió mucho cuando me lo dijiste fuera de aire, por eso arranqué por ahí, más allá de todos los fundamentos, es realmente... yo no pensé que era tan así. Nosotros también. Es más, cuando nos dio el dato, porque nosotros... Yo pensé 4 como algo muy lejano, pero no. Ahí incide mucho en cómo lo preguntábamos, en términos de... tratábamos de explicar lo que era un consumo problemático y bueno, si había o no. Y es increíble porque, o sea, le buscábamos la vuelta cuando vimos los datos en el Excel con los compañeros que ayudaron a sistematizar la data, porque esto es un trabajo no solamente la hora de llevar adelante el relevamiento, mover toda los cuerpos de gente a hacer el relevamiento, sino después sentarnos con la data fría y analizarla y encontrarle causa y consecuencia y posible propuesta para mejorar esa problemática. No podíamos creerla del consumo, nos quedamos, pero estamos viendo, obteniendo los datos, es increíble. Preguntarte en estos años en donde la degradación económica es mayor y es una degradación, digamos, de la sociedad en sí, ¿qué sucede con aquellos que tenían obra social y que hoy las tienen o no las tienen? ¿Qué arrojó el relevamiento en ese punto? Porque sobre eso se recarga el sistema público. Tal cual. Bueno, ahí la experiencia, eso, saliendo del reglamento, desde el punto de vista de mi trabajo, y esto lo ven hablo con compañeros y colegas que trabajan en salud pública, se está viendo un aumento de gente que, pierde su trabajo registrado, por ende cae de la obra social y solamente tiene la cobertura pública de salud y está aumentando el número de personas que dependen exclusivamente del sector salud público. Es decir, tienen un problema de salud, van al hospital o al centro de salud. Sumado esto a un recorte en el salario de los trabajadores del sistema público, vuelvo a repetir, que se sobrecarga su trabajo a expensas de tener menor sueldo, y en un contexto que esto no se está diciendo, en donde no hay, o está habiendo dificultad a la hora de reponer, por así decirlo, o garantizar los reemplazos cuando una persona se jubila o cuando pide licencia. Esto es un fenómeno que no estábamos viendo antes, entonces somos 5 compañeros en un servicio X de atención, ya sea en el primer, segundo, tercer nivel, se jubila uno y quedamos 4. Es así. O sea, con menor salario y con más cantidad de pacientes. Y ahí le cabe un poco la responsabilidad también al gobierno provincial en la merma en el salario del trabajador de la salud pública. Bien, eso es importante destacar, Guille, está bueno que lo mencioné, porque por nuestra constitución del 94, la última actualización, los sistemas de salud, o sea, las provincias son las que tienen que garantizar el acceso a la salud. Y ahí nosotros tenemos que trabajar en que el gobierno nacional o a nivel nacional se retome la rectoría para poder organizar esas desigualdades que existen interprovinciales. Tenemos una tarea importante ahí a futuro, pero sí, totalmente el gobierno provincial tiene la tarea de garantizar las mejoras en el sistema de salud. Estaba pensando en esto que decíamos anteriormente sobre los consumos problemáticos, que yo había dicho que la forma en que aplicamos la encuesta, tratar de explicar qué es un consumo problemático y demás, para obtener el dato más real, por así decirlo, más significativamente de la mejor forma tomado. Y para ir vinculando algunos datos que nos daban a nosotros en la encuesta, a la hora de preguntar sobre las afecciones que existían hacia el interior del hogar, no era la más mencionada problema de salud mental o de consumo problemático que puede estar, o sea, salud mental que puede estar vinculado específicamente con el consumo problemático. Digo porque a veces hay una situación de cierto impacto sobre nuestra salud, el consumo problemático, que a veces no es tomado, es tan alta que no es tomado como una situación de salud, ¿no? Eso es importante destacarlo. Y ahí, o sea, puntualizando sobre esta pregunta que hacíamos en la encuesta, o sobre esta parte de la encuesta, destacar que las afecciones respiratorias y las alergias eran las más mencionadas, y que tiene gran vinculación con las preguntas que hacíamos de salud ambiental. El 97% de las viviendas, o sea, 97% de 171 que relevamos, vuelvo a resaltar el número para que quede claro, refirieron a la presencia de basura en la cuadra de su barrio, y el 90% la presencia de humo. Situaciones que impactan directamente sobre la salud de las personas, y se relacionan mucho con estos problemas respiratorios, por ejemplo. Eso me parece importante destacarlo. Así que bueno, esto es un poco de los datos así más importantes. Quiero que haya tiempo para ver
la jurisdicción de la responsabilidad y también qué trabajo se puede hacer, porque el municipio no sé si tiene este tipo de relevamientos. Me acuerdo que en el Renacalle no sé si se sirvió, pero al menos sirvió de alerta para contrarrestar algunos datos que se daban desde el municipio. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hablar con concejales, con parte del Ejecutivo? Porque como en algunas cuestiones dan respuesta, en otras, bueno, parece un poco o más lenta o no compartir el diagnóstico al menos. En un contexto digo que se va a rediscutir el sistema de recolección de residuos, se está rediscutiendo la cuestión de acceso a los servicios, supongo, y ahí pudieron hablar con alguien para ver ¿qué horizonte buscarle? Bien, está bueno, Guille, la pregunta que me haces, justamente porque, bueno, cuando hablaba anteriormente del objetivo del relevamiento, yo decía que queríamos conocer la situación de salud en los barrios populares, pero no nos queremos quedar en el conocer solamente para hacer una declaración iniciativa o crítica de la situación en la cual se vive, sino porque somos muy conscientes de que hay que conocer para poder diagnosticar correctamente los problemas y por ende planificar las propuestas que solucionarían esos problemas para poder transformar el sistema de salud. Nosotros decíamos que queríamos conocer para planificar, para poder transformar. Y ahí entra en juego un poco cuál es el marco de posibilidades que puede llevar adelante tanto la nación, la provincia como el municipio para poder solucionar estos problemas. Y ahí, como yendo en anillos, desde lo más externo, por así decirlo, lo que más más lejano que rodea la salud, hacia lo puntualmente sanitario hablando. Nosotros tenemos muy en claro que a nivel nacional, por ejemplo, bueno, que el Ministerio de Salud retome la rectoría, por ejemplo, esto, regular mejor el ANMAT, es algo claro, recuperar todo lo que se está perdiendo, pero después potenciar, nosotros le decimos retomar la SISU. La SISU fue la Secretaría de Integración Sociourbana del gobierno anterior a nivel nacional, que gracias a la labor de muchos compañeros y compañeras, principalmente Fernanda Miño, que fue la secretaria de esa secretaría, se pudieron llevar adelante miles de obras en los barrios populares de nuestro país. Hay una a destacar, de los cinco barrios donde hicimos el relevamiento, una acá en la ciudad de Santa Fe, fue en Barrio Los Hornos, en donde llevamos adelante el relevamiento, en donde el 80% tenía provisión de agua potable hacia el interior del hogar. A diferencia de los otros barrios, en donde el 66% no tenía acceso con una canilla dentro de la casa. Y esa obra, que permitió el 80% de agua potable hacia el interior del hogar en el barrio Los Hornos, fue una obra SISU. Mirá. Cuestiones que impactan directamente sobre la salud de las personas que viven allí. Entonces, a nivel nacional es eso. Por ejemplo, retomar la Secretaría de Integración Sociourbana o obras que mejoren la calidad de vida de las personas que allí viven. ¿A nivel provincia? Bien, como decíamos anteriormente, a nivel provincial se tiene la obligación de llevar adelante la rectoría y la gobernanza del sistema de salud provincial. Ahí nosotros tenemos un plan un poco en el cual desarrollan algunas líneas. Yo me gustaría destacar algunas que tienen vínculo con la nacional, porque ahí se entremezclan un poco. La formación de los profesionales me parece algo fundamental, de los trabajadores de salud. Y ahí tenemos un gran inconveniente, y también tiene que ver con lo que decía anteriormente sobre la deshumanización en la cual vivimos actualmente, en el caso de las residencias, que también se están recortando a nivel nacional, o se está haciendo todo un teatro mediático importante, en donde, por ejemplo, en el 2025, ustedes saben bien que las residencias se abren vacantes, tienen que inscribirse, tienen que rendir. Tenemos casos como el de pediatría, por ejemplo, en donde hay 63 vacantes a nivel provincial y solo se llenaron 8. 8 de 63. O sea, no va a haber pediatras en el futuro. No sé dónde vamos a tener nuestros pibes y nuestras pibas de acá a unos años. Eso es un problema que ya está siendo... Claro, es un problema, hay que decirlo también, porque es importante remarcarlo, que no es un problema de Argentina solamente, es un problema a nivel mundial. Y que, te digo porque lo he hablado con distintos funcionarios de los últimos 2 gobiernos, y en este sentido me parece que es la gran falencia que tenemos. En el gobierno de Lifchi hubo una iniciativa de tratar de llevar los pediatras, darle lo que pasaba en la provincia, darles casa, tratar de negociar alguna acción de que el municipio, la localidad o el pueblo pueda proveer la casa y tratar de tenerlos en los lugares. Hoy Perotti, digamos, tiró todo por debajo ese tema.
Y bueno, hoy no estamos en ese sentido. Y tampoco se ve que se esté empezando a trabajar a darle mayor prioridad a esto. A ver, lo que está pasando tiene que ver con un desgobierno en salud hace ya varios años, varias gestiones. Mencionaba el caso de la residencia, también existe un problema en cuanto a distribución de fuerza laboral. La Organización Mundial de la Salud, para dar un dato y para ponerlo en contexto del problema que estamos viviendo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada 10.000 habitantes tiene que haber 30 médicos para que más o menos puedan dar respuesta a los problemas de salud de esa persona. En la provincia estamos sobrados, tenemos 50 de cada 10.000 habitantes. El tema es que están mal distribuidos. Uno se va a Rosario y hay 80 de cada 10.000. Mientras que en el norte de la provincia, en los 3 departamentos de la provincia, tenemos 15 de cada 10.000. Es decir, la mitad de lo que recomienda la OMS. Ahí entra el rol del Estado en garantizar o generar las políticas públicas, principalmente de salario. ¿Por qué no darle un terreno y una casa a la persona que luego de hacer su formación se va a hacer una residencia al norte de la provincia? Y rompemos con esta problemática de la dificultad o el déficit en la distribución de la fuerza laboral. Ese es otro de nuestra línea en la cual queremos trabajar en un futuro gobierno nacional y popular, decimos nosotros. Y después el rol de la ciudad. Nosotros ahí tenemos muy en claro que ahí se dan ciertas particularidades en la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe decimos que es casi ausente la función que tiene el municipio en términos de salud. De los 50 centros de salud, solo uno es municipal, o sea, los 49 restantes son provinciales. A diferencia, vos te vas a Rosario y más del 60% son municipales, o en Rafaela, más del 30% son municipales. Es decir, la municipalidad tiene cierta injerencia sobre la salud de las personas. Y acá podemos discutir si es mejor que la salud esté gestionada y gobernada por la provincia o por la nación, dado que el municipio tiene menos financiamiento o recursos para poder garantizar la salud de las personas, pero ante un corrimiento o una retracción totalmente del gobierno nacional, la dificultad del gobierno provincial, bueno, el municipio tiene que dar respuesta, más aún teniendo la territorialidad o la capacidad de capilarizarse hacia el interior de los barrios de forma notable, a diferencia de la provincia y la nación, que están más corridos en términos de dificultades territoriales. Y ahí nosotros destacamos muchísimo el rol de las promotoras comunitarias de la salud. De hecho, de mi espacio, Patria Grande, Irma Carrica, llevamos adelante ya hace 3 años una formación en promotoras comunitarias de la salud. Ya se van recibiendo 54 con un título universitario en la Universidad Nacional de La Plata. Y creemos que es un rol que debe fortalecerse, porque en verdad ya existe. Son compañeras, principalmente compañeras, pero también algunos compañeros, que ponen el cuerpo porque están en un club, están en una olla popular, están en un bachillerato del barrio, lo que sea, y más allá de resolver los problemas cotidianos de alimentación, de acceso al deporte, culturales, del barrio, también gestionan, van al centro de salud, son las que patean la puerta cuando no hay un turno, y es un rol que puede darle mayor resolución a estos conflictos territoriales que existen, y que puede articular muy bien ahí el municipio con la provincia, teniendo en cuenta que el centro de salud, decía yo, a nivel de la ciudad es mayormente provincial, y el rol de la promotora, si es municipal, puede vincular con mucha fuerza ese ida y vuelta que no existe por múltiples casos, por la falta de profesionales, por la dificultad de los centros de salud de dar respuesta, por las ganas también a veces de los trabajadores. Esto nos tenemos que hacer cargo. Pero bueno, la promotora ahí tiene un rol de vincular la comunidad con el centro de salud, que es algo que se rompió y que en realidad es para lo que se hizo ese centro de salud, justamente para favorecer las acciones de atención primaria de la salud. Y hoy en día, obviamente, se atiende la enfermedad y no se promueve la salud. Eso es un tema a destacar. Entonces, digo, para destacar alguna línea importante de esto de nación, provincia y municipio, no existe, pero hay que desplegar mesas de organización, de roles, de funciones. Hay problemas estructurales, pero existen también respuestas concretas muy simples, que es sentarse, es voluntad política de llevarla adelante. No requieren generar grandes cambios en los presupuestos municipales, o sí, pero si está la voluntad política se puede, eso lo tenemos muy en claro. La gente que quiera tener más información sobre el tema, porque en la radio por ahí lo hablamos a pasos agigantados, bueno, ahí va a estar colgado un poco los contenidos con los gráficos y demás, pero hoy quien quiera poder visualizarlo, ¿cómo puede hacerlo? Bien, en las redes de Patria Grande, tanto como de Irma Carrica,
vamos a subir, si no es que ya se subió las placas o el resumen, por así decirlo, del informe. Después tenemos un informe un poco más amplio, de más de 30 páginas, que quien quiera se puede comunicar y contactar ahí a las redes y facilitamos el informe. Y es más, estamos abriendo un poco la línea de contacto para quienes quieran escuchar el informe de forma presencial, ir a debatir, que sirva como excusa para juntarnos y pensar esta problemática y profundizar, porque no es que nosotros acá venimos a traer la receta, sino que entre todos creo que tenemos que salir de alguna de estas problemáticas. Estamos a disposición de ir, visitar ya sea sindicatos, clubes, organizaciones vecinales, y en donde el vecino o vecina quiera escuchar, estamos a disposición de llevar adelante por lo menos la herramienta que nosotros supimos construir con este relevamiento, y que sirva como punta de lanza para empezar a discutir otras cosas y pensar posibles soluciones. Bueno, acá hay números estadísticos, totalmente. Que revelaron, el trabajo de campo está hecho, y de allí en más empezar a plantear soluciones, que es lo que venimos hablando. Totalmente. Sobre los datos uno puede hablar largo y tendido, tanto de salud mental como de salud sexual. No dijimos algo muy particular, que ahí sí hubo grandes diferencias, si tenías cobertura o no, que el acceso a la salud sexual. Ahí también se está dando una situación, nosotros decimos una pandemia silenciosa en casos de enfermedad de transmisión sexual que están volviendo. Nadie habla sobre ese tema, pero incluso es tremendo. CIPRES, cada vez que vienen acá hablan de lo mismo, una alerta, pero que los números son alarmantes, no solo en Santa Fe, sino en muchas provincias. Pensaba que vos decías, los datos están a disposición, lo bueno sería que las autoridades por ahí tomen estos datos, no como una crítica, sino como algo constructivo, porque muchas veces no es erogar grandes sumas de dinero, sino es decirle, bueno, ¿qué necesitan muchachos? Ya que están acá en territorio, ¿qué necesitan los que ya están laburando ahí? Porque bueno, uno pensando a futuro, si tenés una crisis de consumo problemático, ¿Qué patria que labure podés pretender con gente o con personas que han tenido problemas de consumo, de alimentación, de nutrición, de enfermedades? Es muy difícil así pensar hay un camino futuro grande a recorrer ahí, porque, digamos, faltan muchas políticas que tengan que ver con auxiliar a las personas con consumo problemático. Totalmente. Todo esto que dice Guille me parece importante, y lo vinculo acá con lo que estaba diciendo de enfermedad de transmisión sexual, o con la salud sexual en particular. El número fue similar, un tercio de las mujeres que relevamos no se hicieron nunca un análisis de enfermedad de transmisión sexual, una prueba que es rápida, un test rápido. Y ese mismo tercio nunca se hizo, o no se lo hace más de 3 años, al PAP, que es el Papa Nicolau, que es el estudio de diagnóstico por el que se empieza a detectar el cáncer de útero. Y muchas de ese tercio nos decían que nunca se hizo el PAP porque no lo conoce. Claro. Y acá quiero destacar con esto que vos decías, Guille, de interpelar a las autoridades. Estoy de acuerdo, o sea, estamos a disposición de ir a discutir qué es lo que hay que hacer, algunas cosas, algunas políticas ya las mencionamos, lo tenemos en claro, pero también, y vuelvo a repetir lo que decía antes, nosotros tenemos el objetivo de conocer para planificar y planificar para transformar, porque creemos que en esa transformación, y por eso hacía la invitación a la comunidad, a la organización, a los clubes, a las vecinales que quieran conocer del informe, porque entendemos que también la parte de la solución es que la comunidad organizada tome conciencia de la problemática. Y ahí decimos nosotros que el conocer es poder, porque cuanto más se conoce, como el caso que decía que no se hacía en el PAP porque no sabían del estudio, es parte de la simetría de información que hay en salud, en donde hay profesionales en una punta del vértice que saben mucho de salud, por así decirlo, y en el otro extremo el paciente que no sabe. Entonces, destacar esto, de que nosotros queremos llevar a cada rincón de la ciudad, de la provincia, también del país, porque esto se hizo en el marco de un relevamiento nacional. Solamente vengo a traer acá los datos de nuestra localidad, de la importancia de esto. Para generar transformaciones se necesita que la comunidad misma se interpele y se meta en el problema en el barrio. Pablo, agradecerte este rato con nosotros. Me parecía sumamente interesante charlarlo. Cuando nos acercaron el informe, nos parecía que había que decirlo, y acá está. Bueno, muchas gracias. Pasó rápido el tiempito. Me había dicho Daniel. Viste, que no nos iba a alcanzar. Da para seguir hablando. Es más, estás invitado para venir, porque me parece que acá hablamos de una cuestión global, pero el tema de la transmisión de enfermedades sexuales, me parece que hay
Totalmente. es un tema importante que podemos abarcar y que nos va a llevar más de 30 minutos para hablarlo. Bien, déjame saludar a los compañeros Sí. que participaron de este reglamento. Fueron 41 personas desplegadas en 5 barrios que le pusieron cuerpo, ganas, corazón, tiempo a ir a relevar, a conocer la realidad de salud del pueblo. Y después hay otros compañeros que también ayudaron mucho a la sistematización de la data, Sí. al armado del informe. Así que bueno, gracias y muchas gracias por el espacio. A ustedes también.